Esta noche, un personaje clave en la diligencia de IDL. Y cuando he hablado con el fiscal de la Nación, tiene aceptado. Y cumplimiento de lo establecido, no estamos teniendo la diligencia de los datos. Habla por primera vez y da detalles de lo que realmente ocurrió. La Fiscalía de la Nación lamenta incomodidades surgidas debido a una diligencia en IDL. ¿Usted ordenó que salga dicho comunicado? Sí, señor. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Bienvenidos, señores, porque hoy día vamos a escuchar a una pieza que faltaba en este rompecabezas espantoso que significó la diligencia del fiscal Rurush a IDL, ¿no? Al Instituto de Defensa Legal. Bueno, primero les doy la bienvenida, soy Milagros Leiva, estoy realmente impresionada de todo lo que se va descubriendo y de cómo se va mintiendo, ¿no? El vocero, hoy día, el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas, me parece que se ha confundido o se ha acelerado en su defensa, porque ha dicho cosas que al menos yo no conocía, que me parecen, bueno, y he estado investigando mucho este caso, no sé si son inexactas o está diciéndolas adrede, la verdad desconozco mayormente, pero hoy día lo vamos a descubrir porque él ha dicho que el día 7 de julio del 2018, hace muchos años ya, cuando se puso en evidencia el caso de los cuellos blancos, cuando IDL puso en evidencia estos audios y la fiscal Nora Córdoba dio la orden, ¿no es cierto?, a la fiscal provincial, entonces Nora Córdoba dio la orden a los fiscales con los que trabajaba, que fueran al CNM, que fueran a IDL. Él ha dicho que la fiscal de turno decidió que un fiscal adjunto se constituyera hasta las oficinas de IDL, estamos hablando de Rurush, para solicitarle que entreguen los audios y que revelen sus fuentes de información. Ya, esta parte la desconocía porque en ningún momento Rurush ha dicho que esto sea así, ni siquiera Gorriti lo único que estaba diciendo era que se vulneraba que él no estaba de acuerdo, que se vulneraba el derecho a la información y un largo etcétera. El doctor, los abogados, el doctor Rivera tampoco ha dicho que se pedían las fuentes de información. Lo que Rurush ha dicho siempre es que estaban pidiendo los audios, lo que ellos habían estado comentando en ese reportaje, ¿no? ¿Y por qué es neurálgico todo este asunto? Porque el Congreso pues ha planteado una acusación, ¿no?, contra la fiscal Delia Espinosa, y hoy día el señor Cubas ha dicho que todo lo que está haciendo, lo que están diciendo es básicamente una telenovela. Recordemos que Delia Espinosa ha archivado la denuncia de Pablo Sánchez. Y para Cubas, todo lo que se está viniendo, lo que está llegando después es básicamente una telenovela, una narrativa, un invento, y que para él la diligencia era absolutamente irregular, ¿no? Con lo cual a Nora Córdoba la pone offside. Además dice que Nora Córdoba no tenía por qué investigar a los aforados, ¿no?, porque comprendía quien tenía que hacer la investigación como corresponde al aforado era la fiscal de la Nación, y como eran los miembros de la Corte Suprema, de la Fiscalía Suprema y del Consejo Nacional de la Magistratura, quien tenía que hacerlo era el fiscal de la Nación, o sea, Pablo Sánchez. Pero nosotros hemos estado, vamos a hacerles un memorex ahora para que todos lo recuerden, pero hemos estado recordando, de repente, Laura, ¿nos puedes ayudar a poner el tuit del Ministerio Público del 8 de julio del 2018, donde se dice, el propio Ministerio Público, si el propio Ministerio Público consideraba que Nora Córdoba no tenía vela en el entierro, no entiendo por qué publican este tuit, donde dice, despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso acciones preliminares contra los consejeros del CNM ante la denuncia periodística difundida por un medio de comunicación local.
Y 2, dice, lo último, se solicitará al medio de comunicación remitir toda la información difundida en su portal web. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Nora Córdoba, investigará a los funcionarios no aforados. ¿Por qué Cuba miente hoy día en RPP? Yo no lo entiendo. Imagino que es su intento desesperado de proteger a Delia Espinosa, pero él no tiene que mentir, porque fue la propia Fiscalía a cargo, al mando de Pablo Sánchez, la que aclara que Nora Córdoba va a investigar a los funcionarios no aforados. ¿Qué ha dicho hoy el Víctor Cubas, ¿no?, el vocero del Ministerio Público? Vamos a escuchar, en resumen, ha dicho que todo lo que se hizo en IDL fue irregular. Dios mío, qué fuerte lo que acaba de declarar el doctor Víctor Cubas, que esa diligencia era irregular. O sea, hoy es una nueva teoría la que se pone sobre la mesa. Y yo tengo que decir, vamos a poner el Memorex, Laura, de una vez. Yo tengo que decir algo de manera personal. Hace muchos años yo estoy buscando a la doctora Nora Córdoba, que es la fiscal que autoriza, o sea, era la fiscal jefe en ese momento, que es la que dispone a dónde va Rurush, ¿no es cierto? Habían otros fiscales, porque ella estaba con Luis Medina, que la acompaña al CNM, ¿no es cierto? Estaba con Marisol Flores. Entonces, ella como jefa decide, tú vas acá, yo me voy aquí, ¿no? Incluso la policía lo acompaña. Y quien sabe todo, digamos, cómo se jalaron los hilos de esa investigación es Nora Córdoba, a quien luego Pablo Sánchez la castiga, porque le quita la investigación de los audios Cuellos Blancos y Pablo Sánchez se lo da a Rocío Sánchez. Lo que no sabía Nora Córdoba, y hoy día espero que lo cuente, es que los audios estaban hacía rato en el Ministerio Público, mientras ella iba buscándolos afuera, estaban adentro, y lo que ella no sabía es lo que le dijo el doctor Chávez Cotrina. Espero que hoy día lo corrobore si esta información es verdadera o falsa, que esos audios los estaba escuchando Pablo Sánchez con Rocío Sánchez. ¿Dónde está la fiscal Rocío Sánchez? Debajo de alguna cama, ¿no? Escondida, porque ella tiene que dar serias explicaciones, no solo sobre los audios de los Cuellos Blancos, sino también sobre las reuniones que mantuvieron ella y Sandra Castro con Vizcarra. O sea, no hay que perder de vista lo que pasa en el Ministerio Público. ¿Y por qué hago esa digresión personal? Porque yo le tengo que agradecer a la doctora Nora Córdoba que hoy haya venido al programa. Se ha demorado muchísimos años en romper su silencio. Esa es mi primera pregunta de saque antes de ver el Memorex. Le voy a dar la bienvenida a la fiscal titular, además, fiscal provincial en el apartado anticorrupción. Buenas noches, doctora Córdoba, bienvenida al programa. Buenas noches. Le agradezco su presencia. ¿Por qué decide hoy romper su silencio? Le hemos buscado años de años, usted es testigo, creo que ya insistíamos y prendíamos nuestras velitas. ¿Por qué hoy ha roto su silencio? ¿Quiere romper su silencio? Sí, mira, Milagros, yo hoy día escuché la versión del vocero del doctor Cubas Villanueva y de verdad me indignó. Yo dije, yo creo que ya basta, ¿no? He tolerado tantos años porque me han investigado, he estado en una investigación penal, calladamente, silenciosamente, ¿no? No le he pedido nada al Ministerio Público para que me pague los abogados o los defensores públicos para que me puedan asistir. No he pedido absolutamente nada. He llevado mi cruz sola, tranquila, sabiendo de que al final íbamos a tener un resultado como el que tuve, que fue el archivo y el consentimiento del archivo de mi investigación. ¿Por qué no hablamos antes? Por prudencia. No nos olvidemos que en el año 2018, en julio, cuando salen estos audios, y a raíz de ello se decide aperturar la investigación, más aún, Milagros, cuando el propio Pablo Sánchez emite un comunicado el día 8 de julio diciendo, manifestando que la fiscal que se iba a encargar del caso ¿Era Nora Córdoba? Era Nora Córdoba. Sí, claro, lo he recordado. Si lo que dice el señor vocero,
que mi actuación fue ilegal, irregular, entonces acá hay un contradictorio desde la Fiscalía de la Nación en ese entonces. Totalmente. ¿No? Yo abro investigación, hago mi equipo, hacemos una estrategia de investigación inmediata porque era un caso mediático en el cual habían salido 2 audios. Quien habla no tenía conocimiento de la existencia de otros audios más. No nos olvidemos que esa investigación nace de una investigación que se realiza en el Callao, en el mes de marzo, donde estaba a cargo la propia señora Rocío Sánchez. Era una investigación reservada. O sea, cuando uno habla de reserva, quiere decir que solamente la fiscal que está investigando, la policía, en este caso, que eran la de inteligencia, eran los únicos que debían haber conocido de estos audios. Pero ¿qué sucede? Cuando a mí me toca la investigación de estos 2 audios, hacemos la visita al Consejo Nacional de la Magistratura, a IDL y al Callao. El fiscal que va a IDL, él no va a romper puerta. Él toca la puerta, él pregunta, lo hacen ingresar de manera voluntaria, ¿no? Y pregunta sobre los 2 audios del 7 y 8. Él no dice, quiero que me entreguen todos los audios y quiero que me digan la fuente, como así lo ha manifestado el vocero hoy día, y que realmente es una ligereza, porque a la única perjudicada en todo ello va a ser la propia fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque cuando la lleven a la comisión, todo lo que ha dicho el vocero va a tener que ser demostrado, que no era, que mi diligencia era irregular, que mi fiscal cuando llegó dijo que le entregaran los audios y que le entregaran también la fuente, que mi diligencia estaba destinada a ser investigada solamente a Supremos y al Consejo y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que también es falso. Es falso porque además en el tuit se dice que la fiscal Nora Córdoba, que es usted, iba a investigar a los no aforados. Así es. Ya, yo he preparado un memorex, pero me parece importante lo que usted está diciendo en este momento. Usted ha dicho, yo he cargado una cruz. ¿Cuál fue la cruz? ¿Haberse atrevido a ir a IDL? No, eso fue lo de menos. ¿Cuál fue la cruz? La cruz es haber aguantado a mi fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, de no haber salido a defender a su gente, a mí, que yo era fiscal provincial titular. Así yo me haya equivocado, señora periodista, por el amor de Dios. Él, como mi fiscal de la Nación, por último, me llamaba, de repente me hubiera resondrado, me hubiera dicho por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, pero no hacer comunicados pidiéndole disculpas. Pidiéndole perdón a IDL. Perdón a IDL y perdón al CNM. Cuando después nos enteramos que efectivamente todos los del CNM habían sido parte de los cuellos blancos. Correcto. ¿No? Y el señor IDL, el señor Gorriti, ¿qué hizo él cuando mi fiscal adjunto estuvo en su local, mi fiscal Rurush? Él llega de manera prepotente, ¿no? Él agarra y dice, llega con toda una cantidad de periodistas a decir de que se le estaba violando el derecho a la información, a la expresión. Sí, por supuesto, eso dijo. Dijo de que él había llamado al fiscal de la Nación, ¿no?, para que llame al fiscal adjunto por las irregularidades que estaba cometiendo. Pablo Sánchez lo ha admitido. Por supuesto. Ahora, ¿qué dice Pablo Sánchez? Dice Pablo Sánchez, sí, yo lo llamé, pero él ya estaba cerrando la investigación. Señora periodista, un fiscal de la Nación tiene la potestad. Nosotros como investigadores somos autónomos. Nosotros no tenemos injerencia de nadie, ni del fiscal de la Nación. Somos autónomos en la investigación. Y en este caso, simplemente lo que estábamos haciendo era ir a un local, desconociendo de que existían otros audios, para poder recibir los audios inéditos justamente del señor Gorriti. Esa era la intención. Gracias a Dios, porque eso lo tengo que agradecer a Dios,
Cuando nosotros iniciamos toda la estrategia, cada uno de nosotros, conjuntamente con la policía, llegamos a los locales para que puedan grabar, para que puedan levantar el acta, para que se nos sea mucho más fácil el trabajo. No era una cuestión de amedrentamiento, porque solamente recibe amedrentamiento aquel que tiene miedo de algo. Y yo estoy segura hoy, a través de los años, y aquí había un miedo total. ¿Miedo a qué? A que se encuentren todos los audios metidos en el local de IDL, porque yo no tengo otra explicación. Porque posterior a ello... ¿Usted cree que Gustavo Gorriti tenía muchos más audios y quién se los habría dado? ¿Pablo Sánchez? Posiblemente. ¿Y qué ¿Por será qué su le digo temor? yo? Por ¿Y eso por no qué? quería dar... Así es. ¿Quién más que interesado de que el temor de llegar a su local de esa forma, ¿no? Y decir, ¿no?, que estábamos nosotros violando la libertad de expresión, ¿no?, cuando en la realidad solamente eran 2 audios. ¿Por qué esa forma de actuar, ¿no? En ese momento yo no lo entendí. No lo entendí. Tampoco lo entendí. ¿Usted cree que, a ver, yo poniéndome en la orilla del periodismo, ¿no? Bueno, entiendo que además en IDL hay gente que no es periodista, hay muchos abogados, pero también hay gente, periodistas que investigan. Ese día el doctor Rivera le explicaba a Gorriti que, pues, como usted dice, no habían tirado a la puerta ni nada, que solo estaba buscando la exposición de los documentos. Ok, pero poniéndome en la orilla del periodismo, uno podría decir, ¿por qué el fiscal me va a pedir todo lo que yo tengo? O sea, mi información, lo que yo recabo es mío. Yo no tengo por qué decirle al fiscal de dónde lo saqué, No. lo obtuve. Acá el adjunto, el fiscal adjunto no le estaba pidiendo la fuente, solamente le estaba pidiendo los audios, ¿no? Para poder lacrarlos y para poder después abrirlos según dentro de la investigación, ¿no? De acuerdo, o sea, darle la legalidad a los audios. Esa era la pretensión de nosotros. Correcto, pero usted hoy día reconoce que esos audios que luego empezaron como una sangría, ¿no? Porque fue una sangría. ¿Quién los sacó? ¿Quién sacaba los audios? IDL. Ahí está la respuesta. Si uno dice, solamente tendría los 2 audios y para el cual él sale a hablar y sale a decir, pues que nosotros, y no solamente, ahora lo voy a decir, no solamente salió a decir que era pues una vulneración a sus derechos de información, sino a despotricar contra nosotros. Discriminó a mi adjunto, lo llamó inepto, le dijo una sarta de adjetivos calificativos, ¿no?, denigrando hasta su raza, porque eso fue lo que hizo, ¿no?, denigrándonos a nosotros como si fuéramos ignorantes de nuestra investigación. Y eso nosotros hemos tolerado durante todos estos años. ¿Usted cree que en mi investigación que me abrieron, el señor fue a declarar? ¿No fue a declarar? ¿Alguien de IDL no fue? Ninguno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si ellos hubieran declarado, los denunciaba por falsa declaración. Porque hubieran tenido que decir que efectivamente nosotros hemos ido a pedir todos los audios, cosa que era falso. Pero ¿y por qué Pablo Sánchez le abriría esa investigación a una fiscal que él mismo ordenó que investigara? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese. ¿Pero usted qué piensa, doctora? Lo que yo pienso es de que yo no estaba en la línea del doctor Sánchez. Usted no estaba en la línea. Qué No. fuerte esta declaración. No estaba en la O sea, línea. no estaba alineada. No. Para él yo ya no estaba alineada. Y a pesar que yo he trabajado tantos años con él, pero yo a este doctor fiscal de hoy día, yo lo desconozco. No lo conozco. Hoy día usted a Pablo Sánchez ya no lo reconoce. No lo reconozco. No lo reconozco. Porque realmente él no se portó a la altura de un fiscal de la Nación en el momento que debió portarse cuando yo estuve asumiendo este caso, ¿no? Él pidió disculpas a personas que después fueron investigadas y creo que hoy día están inclusive ya con órdenes de captura, y están en fuertes situaciones. Sí, claro, ¿no? en procesos serios. Así es, en procesos serios, ¿no? Y sobre todo,
pero a lo que yo he venido no es tanto lo que diga Pablo Sánchez, sino a lo que ha dicho el vocero. Claro, el vocero ha dicho tres cosas. Que usted ha hecho una diligencia irregular. Ya, que usted no estaba... la diligencia irregular, eso es falso, porque yo soy una fiscal provincial titular de turno. No soy la fiscal de turno. No, yo era la fiscal provincial que estaba de turno del sistema anticorrupción. Por lo tanto, tenía la obligación de abrir, al margen, si así lo hubiera dicho o no el señor Sánchez. Usted era la que tenía que abrir. Así y es. usted se mantiene, ¿verdad?, en el sistema anticorrupción. Sí, ya, yo me mantengo. Eso es lo que quiere decir. Uno, que usted no era una fiscal de turno que se levantó y dijo, ay, a ver, voy a ir a IDL. No, era su obligación. Era mi obligación. Ya, dos. Lo otro es que él dice que nosotros, que la llamada de Pablo Sánchez ha sido una llamada, pues que en realidad no está dentro del contexto que Rurush le ha querido dar en su momento. Vuelvo a decirlo, si un fiscal de la Nación te llama por teléfono a un fiscal adjunto, provincial, provisional, ¿qué puedes sentir? Miedo. Miedo, pues. Porque miedo. va a perder su chamba. Obviamente, temeroso. Además, se le dijo, ¿no? Temeroso, ¿no? Y si el Congreso fuera mucho más hábil, de repente, pueden hasta pedir una pericia para que puedan ver los gestos del señor Rurush cuando estaba hablando con el señor Sánchez y pueda sentir el temor que tenía en ese momento. ¿Qué le dijo Rurush a usted cuando le contó que Pablo Sánchez lo había llamado? Exactamente lo mismo, que lo había amedrentado, que lo había llamado para decirle que se tengan las consecuencias y no cerraba la diligencia. Entonces, ¿usted lo vio asustado? Totalmente asustado. Entonces yo le dije a él, vamos a calmarnos, vamos a tener tranquilidad, no es el momento para hacer ningún tipo de denuncia, cosa que también mucha gente dice, pues, ¿por qué no denunciaste? Claro. ¿Y por qué no denunció el fiscal de turno de la Fiscalía Suprema de Control Interno? Que era el que tenía llamado a investigar, cuando está viendo que el señor Gorriti sale a decir que el fiscal de la Nación lo ha contestado, que le ha dicho de que lo va a llamar para que esto es un atropello, que no sé qué, ¿por qué no le abrió investigación inmediatamente? ¿Por qué? Porque estaba alineado a Sánchez. Por supuesto, pues porque... ¿Quién era el de Control Interno? No tengo idea. ¿Quién? Ya, pero yo tengo que hacer el memorex para que la audiencia no se pierda. Y antes de ver el video, doctora Córdoba, yo le tengo que preguntar así, sin anestesia. Por si acaso mis preguntas son sin anestesia, doctora Barreto. Mi programa no se llama Sin Anestesia. ¿Usted cree, a la luz de los años y de los hechos, que esta sangría de audios de cuellos blancos tuvo contra las cuerdas a muchos fiscales, a muchos jueces, supremos y no supremos, a muchos consejeros, que de alguna manera los mantuvo en vilo y que fue usado para mantener el poder? Le hago esta pregunta porque incluso Chávarri, cuando asume la Fiscalía de la Nación, él luego cuenta que el mismo Pablo Sánchez le habló de un audio y que él le preguntó, pero hay algo malo en ese audio, no te preocupes, y luego se armó el escándalo que surgió después. Pero esto te revela que ya estaban escuchando todos los audios. Entonces, ¿usted cree que a la luz de los años ha habido un manejo interesado, creo que esa es la palabra más precisa, de los audios cuellos blancos para mantenerte a raya o para matarte o para dejarte vivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso se ha visto durante todas las proyecciones futuras que se dieron. En mi caso, pasan unos días, para empezar, ¿quién sabía que César Serrano era mi esposo? Pablo Sánchez. Yo he trabajado 6 años con Pablo Sánchez. Quien me iba a recoger era mi esposo. Habían reuniones internas, como en todo lugar. Como en todo trabajo. Quien me iba a recoger era mi esposo. Ellos sabían quién era. Entonces, no lo sabía Gorriti, pero lo sabía él. Entonces,
¿cómo se pueden enterar de que mi esposo tiene una conversación con Inostroza para decirle sobre su sueldo, sobre los pagos que tenía posterior? Que fueron 2 audios, esa y después una conversación de César Inostroza diciéndole que había, cómo va un caso en mi despacho, ¿no? Y en el cual jamás mi esposo me dijo, ni siquiera simuló, porque yo cuando ingreso como titular, que a mí me costó Milagros Leiva poder ingresar, ¿no? Lo primero que yo dije, aparte que mi esposo no se dedicaba a nada penal, yo le dije, nunca me hablen de casos porque acá es muy delicado. Entonces, es más, en el propio audio donde sale Inostroza, ni sabía cómo me llamaba yo. Ni sabía cómo me apellidaba, no sabía quién era la fiscal. Ya, pero esa difusión, la difusión del audio de César Serrano, que es su esposo, la mató a usted. Por supuesto, pues, por supuesto. supuesto. Y de alguna manera la silenció. ¿Lo reconoce? No me silenciaron porque me quitaron el caso. No me silenciaron porque ya yo no tenía el caso. Cuando pasa... Pero el que no saliera, o sea, yo sé que usted ha dicho hoy día que es por prudencia, ¿no? Pero yo no he salido por prudencia porque yo tenía una investigación. Claro, para eso voy, pues se le abrió una investigación, Así la es. lapidaron, me acuerdo, Así es. además todos los artículos que empezaron a surgir en su contra. Por supuesto. De manera sistemática. Y nosotros, yo al menos, doctora Córdoba, siempre quise escucharla, porque decía, ¿qué es lo que ha pasado con Nora Córdoba, no? Y además ha mantenido serias investigaciones, que de eso podemos hablar después. Pero su silencio, ¿pudo deberse también a esta lapidación mediática? No era lapidación mediática, sino era a un tema de... Cuando uno tiene un tipo de investigación tan grave, porque para mí era muy grave lo que a mí me estaban abriendo, o sea, no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces yo dije, si yo voy a salir a hablar, ¿no?, a defenderme públicamente, sí, ¿quién me va a escuchar? Nadie. Nadie. Entonces yo dije que sea la propia autoridad, y gracias a Dios, quien inicia la investigación es un fiscal superior, que después lo saca y entra una fiscal provincial titular que la nombran fiscal superior provisional para que investigue los casos de cuellos blancos en lo que refiere a su competencia. Entonces, cuando a mí me entrevista ella, lo primero que yo le dije a la doctora es que qué bueno que ella me investigara. A ella yo no la conocía, ella trabajaba en La Libertad, pero le dije, usted me va a entender a mí, porque las dos somos pares. Usted ha investigado, por lo tanto usted sabe cómo se realiza una investigación, sabe cómo se hace una estrategia de investigación. Entonces, vamos a poder, voy a estar confiada en los resultados de esta investigación, fuera el que fuera, ¿no? Porque al final de cuentas me tengo que defender. Ahora su prudencia. Usted prefirió defenderse en su propio ministerio, en su propia entraña, a salir y lavar trapos sucios que nadie iba a entender. Pero hoy día rompe su silencio porque ya no puede soportar las mentiras. No. ¿Y sabe qué, periodista? Más aún, cuando todo lo que ha dicho el vocero, en vez de ayudarla a la fiscal de la Nación, la va a perjudicar. Sí, claro. La va a perjudicar. Pero él ha querido ayudarla para que no la acusen, para que la acusación no prospere en la comisión permanente. Tengo que ir a una pausa, doctora. Lo que ha hecho hoy día Cubas es tratar de blindar a Delia Espinosa, pero diciendo cosas inexactas, yendo incluso en contra de disposiciones de su propia institución, porque fue el propio Pablo Sánchez, como fiscal de la Nación, quien dispuso que Nora Córdoba investigara. También fue Pablo Sánchez quien dispuso quitarle el caso y dárselo a Rocío Sánchez. De eso vamos a hablar después. Y por supuesto, este programa, las puertas están más que abiertas hace años a la doctora Rocío Sánchez, que también, bueno, algún día espero rompa su silencio y pueda explicar mejor qué hizo en el ministerio. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. ¿Usted tiene sordera? ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿Se está perdiendo las conversaciones con sus seres queridos? La solución la tiene Audifón.
Audifón le ofrece audífonos medicados diseñados en 3D, tienen tecnología alemana, son dispositivos que mejoran su audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene un seguimiento para que disfrute al máximo de sus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y usted puede agendar una cita llamando al 01-510-1313 o a través del WhatsApp 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos de inmediato. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.p.